Bueno, el título del mensaje hoy es Dios está cerca. Dios está cerca. Dice el profeta Isaías en el capítulo 55, si me acompañan en sus Biblias, Isaías 55. Antiguo Testamento, capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser, llamadle en tanto que está. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Amén. Repito, 55:6. ¿Qué dice? A buscar mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está. Dios está cerca. Mire, gente, tristemente, la conquista de América trajo aparejado un error religioso que afectó la historia de América Latina. Y hizo, en vez de ser de bendición, trajo maldición a la América Latina por el modo en que se le educó a América Latina. Y el concepto equivocado fue que Dios estaba distante. Y como Dios estaba distante, crearon a la Virgen María para que la Virgen María fuera la que estuviera cercano al hombre. Entonces el eslogan fue: a Dios por María. Porque Dios estaba distante. Y porque la cultura, y sobre todo la cultura paraguaya, donde el día más importante de todo el calendario paraguayo es el día 15 de mayo, el Día de la Madre. Porque históricamente el hombre estuvo alejado en su gran mayoría o apartado. Y el hombre, el paraguayo, la paraguaya, cuando piensa en su padre, no piensa generalmente en un padre cercano, sino en un padre distante, autoritario, arbitrario, castigador, injusto, pero piensa en una madre amorosa, solidaria, comprensiva, ella que echa de ver por todos. Ese es el concepto. Entonces, cuando la gente en su imaginario popular busca a Dios, es a través de la Virgen María, que fue la madre de Jesús, no la madre de Dios, la madre de Jesús, del Jesús hombre, porque Dios no tiene madre. Amén. Y fue una mujer santa, fue una mujer modelo, fue un ejemplo, fue la mujer más virtuosa, fue virgen, ¿verdad? Pero María misma dijo: háganle caso a Jesús, todo lo que Él os diga, háganlo. Entonces nos vendieron una película trucha, una religión trucha. Nos vendieron porque, ¿cómo era el tema? Ustedes se acuerdan, leyeron su historia. Si yo como extranjero he leído la historia paraguaya, mucho más tienen que saber ustedes
como paraguayos su propia historia. Y la historia dice que el español venía, ¿verdad?, y conquistaba y tomaba todas las mujeres indígenas que podía, las embarazaba, porque en la cultura española el hombre sometía a la mujer y hacía que sus hijos le sirvieran. Y cuanto más hijos tenía ese español, más mano de obra gratis tenía para que labraran y trabajaran la tierra. Pero ese mestizo tenía una relación distante de ese padre. Prácticamente no tenía trato. Y cuando los religiosos le querían hablar de Dios, lo que menos entendían los indígenas eran del amor, de la protección. Ellos entendían de la explotación, de la injusticia, del maltrato, de los castigos. Entonces era un padre ausente. Y esa imagen de padre ausente trajo maldición sobre maldición por décadas y décadas sobre el Paraguay. Y hoy, el día más importante del calendario paraguayo es el Día de la Madre. El otro día, viendo un programa de televisión, dos periodistas, un hombre y una mujer, decían y coincidían que el día más importante en la cultura nuestra era el Día de la Madre. Perfecto. Y entonces él, para ponerle un poco de humor, dice, sí, porque en el Día del Padre nadie se acuerda de eso, o poco es lo que se celebra. Yo sé que hay muchos hombres que se quejan, y le dice la periodista, y con la conducta de los hombres, créeme que cada vez se va a celebrar menos el Día del Padre. ¿Y cómo es eso?, le dice él. ¿Cuántas mujeres hay que ni siquiera reciben ¿cómo se dice? La pensión alimentaria. No están los padres presentes, no se manifiestan. La mayoría son golpeadores, la mayoría son machistas, la mayoría son ausentes, la mayoría son violentos. Y los padres acá me dicen, pero pastor, otra vez nos está engañando a nosotros. No, hacer la cosa como vos debes hacer delante de Dios. Dios te va a bendecir, te va a prosperar y te va a multiplicar. Pero la realidad es esa. Entonces tenemos distorsionada la imagen de dónde está Dios. Y el problema aparejado con eso es que cuando viene una autoridad, porque el concepto del hombre ideal paraguayo es ese que habla poco o no habla nada y que deja todo fluir. Y Dios no es así. Dios no es así. Vamos a ver cómo es Dios. Te invito a que abras tu Biblia en Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Versículo 11. Estamos ahí, Deuteronomio 30, 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Repito, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti, repito, porque muy cerca de ti está la palabra
en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Podemos repetir todos juntos este versículo, verso 14, 30-14. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Amén. Decía amén. Amén. La palabra de Dios está cerca de nuestro corazón y de nuestra boca. Porque la palabra de Dios no es una palabra muerta, sino que la palabra de Dios es una palabra viva. Amén. Amén. Y si nosotros vivimos conforme a lo que dice la palabra de Dios, nuestra vida adquiere abundancia, adquiere plenitud, adquiere fe, se mueve, se moviliza conforme a esta palabra de Dios. Entonces, es sumamente importante que nosotros entendamos que Dios está cerca, que su palabra está cerca, que es accesible. Nos vendieron de que Dios estaba demasiado lejos, nos vendieron de que Dios era inaccesible, por eso que necesitábamos ir por María. Y dice la palabra, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Punto. Ahora, el pueblo judío, al igual que nosotros hoy, era campeón en la autojustificación, en las excusas, en los pretextos. Autojustificación. Es decir, cada judío interpretaba la ley a su conveniencia. Cada judío se autoexcusaba delante de Dios. Y Dios le dice, no vayas a decir eso porque la palabra está ahí, a tu alcance. Versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Repito, mira, yo he puesto delante de ti, no te podés hacer el embotador con Dios. La cruz de Cristo está delante de nosotros. Yo sé perfectamente qué hizo Cristo, por quién murió Cristo. Murió por mí, porque yo soy pecador. La palabra de Cristo está en la Biblia y es real para mí. Yo no puedo hacer que desconozco. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en su camino, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas que... Aleluya. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y el versículo que viene, como estoy escribiendo sobre el corazón, lo tengo recontra remarcado. Y dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos, entiéndase la plata, el dinero, el poder, la farra, la avaricia, la ambición, el sexo, los placeres, y puedo seguir con la descripción. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. ¿Quién?
amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Amén. Y saltamos a Romanos, capítulo 10. El único pasaje que repite Deuteronomio 30:14 es justamente Romanos 10. El apóstol Pablo, confrontando la misma situación que tenía el pueblo de Israel, en el capítulo 10 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por San Antonio, por el sembrador, es para salvación. Repito, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por San Antonio, por el sembrador, es ¿para qué? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Versículo 8: cerca de ti está la palabra, en tu boca. ¿Y dónde? Este es Deuteronomio 30:14. Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Y ahora vamos a ver, ¿y por qué dice que la palabra está cerca de la boca y cerca del corazón? Veamos lo que continúa diciendo. Esta es la palabra de la fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El orden divino para la salvación es muy sencillo: fe y confesión. Por eso el corazón y por eso la boca. La palabra de Dios, la palabra de fe, tiene que penetrar nuestro corazón, tiene que penetrar nuestro interior. No podemos ser discípulos, no podemos llevar vidas cristianas sin tener un corazón transformado, tocado, quebrantado por la palabra de Dios. Dios quiere que tu corazón sea tocado por la palabra de Dios. Por eso me desespera, con pastor, cuánta desidia hay para estudiar la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios la que va a transformar tu vida, porque es la palabra de nuestro Señor, porque es la palabra de Jesús. La palabra de fe transforma nuestro corazón. Y si transforma nuestro corazón, con la boca confesamos lo que nosotros creemos. ¿De qué hablamos? ¿De qué podemos predicar? ¿De qué buenas nuevas podemos anunciar si nuestro corazón sigue endurecido, sigue como el corazón del faraón, sigue sin ser transformado, sigue teniendo prioridades del mundo, de lo pagano, de esta tierra, y no tiene una transformación real? Nuestro corazón tuvo un impacto de fe
Y entonces nuestra boca confiesa lo que Dios ha hecho y quiere seguir haciendo. Dice la palabra, versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿no será qué? Otras versiones que dicen, no serán defraudados. Dios no le defrauda a nadie. No podés sentirte avergonzado de la palabra del Señor. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico. Es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Joel capítulo 2, si mal no recuerdo. 2:32. Los judíos, al igual que nosotros hoy en nuestros días, nos autojustificamos. La justicia de Dios o nuestra justicia. La justicia de Dios o nuestra autojusticia. La justicia de Dios o la justicia de los hombres. Quiero recordarte que la justicia de los hombres es totalmente subjetiva e imperfecta. Y que nuestra justicia propia también es imperfecta. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero nosotros no queremos la justicia de Dios para nosotros. Queremos la justicia de Dios sobre los demás. Hacerle justicia. Señor, vos sos justo. ¿Y yo? Sí, yo soy tan pecador como cualquier otro. Soy más pecador que vos, cabrón. La justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Y cómo opera la justicia de Dios? ¿Cómo opera la justicia? ¿Por merecimiento? Porque según la justicia de los hombres y según la justicia de Dios, nosotros estaríamos todos condenados. Porque no hay justo ni siquiera uno. Por cuanto todos han. Amén. No hay justo ni siquiera uno. Por cuanto todos nosotros, comenzando por mí, hemos pecado. Mas la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, la justicia divina debería habernos condenado. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Tanto te ama Dios, tanto me ama Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún flores de pecadores todos. ¿Qué dice? Cristo murió por nosotros por amor. Dios muestra su amor para con Jorge, en que siendo Jorge un gran pecador, Cristo murió por Jorge en la cruz. Amén. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Espera obediencia, espera fe, espera compromiso. Cuidado, porque el resultado de la incredulidad y el silencio es pecado.
o yo soy un hombre y una mujer de fe, que creo en el poder transformador de Dios, que creo en el poder de Dios que actúa en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi profesión, en la vida de mis hijos, en mi descendencia, en mi presente, en mi futuro. Yo creo. ¿Cuántos creen que Dios obra y actúa y transforma? A ver, levante su mano. Amén. Dios sigue siendo nuestro Dios real, vivo, de promesas, que bendice, que prospera, que multiplica, que sana, que libera. Dios es real. Y nosotros debemos creerle al Dios real, que murió por amor a nosotros, pero que resucitó. Y como resucitó, y Él vive y vive en nuestro corazón. Y que este Dios real que habita en mi corazón va a traer bendición sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi presente y sobre mi futuro. Quiero terminar en esta mañana con un pasaje que creo que conocemos la mayoría de nosotros, en el libro de Salmos. Por favor, si me acompañan. Espere que no se me haya trastocado mi versículo. Salmo 34, versículo 18. Como para memorizar. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Repito, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios está cerca. Amén. Amén. Y nosotros necesitamos fe en nuestro corazón y confesión en nuestra boca. Este pasaje de Romanos 10 decía: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Porque dice que la fe es por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. ¿A quién le predicamos? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Tu hermana? ¿Tu hermano? Vieron que muchas veces hacemos mucha vida de iglesia, mucha actividad de iglesia, pero no le ganamos a nadie, no le predicamos a nadie de Cristo, no confesamos con nuestra boca lo que Dios está haciendo. Fui sanado, fui liberado, fui bendecido, fui prosperado, fui transformado. No se escucha. Lo que se escucha es: Señor, necesito que me bendiga, Señor, necesito que me ayude, Señor. ¿Y cuándo vamos a empezar a confesar? ¿Hay tener familiares en tu casa que se están yendo al infierno? ¿Hay tener compañeros de trabajo que tienen una vida demasiado triste? ¿Y qué hacemos? Me voy a la iglesia. Espectacular. ¿No parecemos a los judíos del tiempo de Jesús? Este pueblo, ¿qué dijo Jesús? Pero no me vayan a mirar que está ahí al lado, no, este es para el hermano tal, este es para vos, mi hermano, para mí también, para cada uno de nosotros. Este pueblo me alaba de la boca para afuera, pero su corazón está lejos. ¿Dónde está Dios? Está cerca, pero ¿dónde estamos nosotros?
está nuestro sentido de justicia? Lleno de excusas, de pretextos, de justificación. Parecemos nena a la escuela. La maestra dice ausente, justificado y justificado. Yo tenía un compañero que partió hace poco a la presencia de él. Y él toda la semana faltaba. Toda la semana faltaba. Y tenía un problema con una materia que a mí me era demasiado fácil, que era inglés. Y como yo era bicho y a mí no me gustó nunca dibujar porque siempre fui un desastre, y él dibujaba demasiado bien. Entonces hicimos un convenio. Yo le hacía las tareas de inglés a él y él me hacía los dibujos. Llegó la etapa y dibujo pues no se rendía, se presentaba nomás al trabajo y dice ya te valía por nota. Pero el inglés tenía que rendir. Y en aquella época no era como ahora que el proceso. Tenía que rendir y ahí reventaba los profesores. Y yo recuerdo, tengo ahí mi boletín de calificaciones. De 10 yo saqué 9 en dibujo. Yo creo que la profesora se habrá dado cuenta que lo que hice, ¿verdad? Porque yo era un desastre. En inglés yo saqué 10 y a él le aplazó con un 3 la profesora. Y se enojó conmigo. ¿Yo qué culpa tengo? Decía. No, pero yo te hice a vos, no es justo. Pero bueno, era un arreglo nuestro, ¿verdad? Y entonces él empezó a justificarse con la profesora de inglés, que era bravo. Entonces él le decía, no, se me olvidé la tarea, porque él me decía, yo ya no te voy a hacer más la tarea, ahora tú dibujo, vos hacete vos tu dibujo. Entonces yo que hice, busqué otra compañera que era buena en dibujo y conseguí que me hiciera, ¿verdad? Yo le hacía la tarea, intercambio. No, compañera. Y él se quedó en la nada. No tenía que ir a... Entonces la profesora insaurrante, profesora, ¿sabe qué? Me olvidé en mi casa. ¿Sabe qué, profesora? Se me olvidó en el colectivo por la tarea. Y empezó a ir. Le abrazó. Le llevó en esa época, rendíamos o en diciembre o en marzo. Y me acuerdo que él perdió el turno, mañana, se tuvo que ir al turno tarde, justamente por inglés. Antes era así, turno mañana íbamos los que estudiábamos, turno tarde iban los vagos. Así era el concepto. Y me mandaron al turno tarde. Pasaron. Él es o fue el pintor más grande de mi ciudad. Ahora le hicieron todo un reconocimiento. Le pintaba a Brenda Legrand, a Susana Jiménez, a todos los grandes fortunas, recorrió el mundo, exposiciones por todos lados. Y una vez nos encontramos cuando nos íbamos a casar con mi esposa. No les puedo contar algo, si no Pablina y Andrés me van a torturar. Para que se vayan un poquito. Tuve la desgracia, y después les cuento por qué la desgracia, de reencontrarme con Rodolfo Insaurralde. Después no sé cuántos años, en plena ciudad de Buenos Aires, él venía con un perrito y era como dibujante, era medio suave. Y le digo, te invito, mi amigo, mi compañero, en Buenos Aires, vení, esta noche me hacen en la iglesia la despedida de solteros. En esa época nos hacían despedir de solteros a la pareja. Entonces todos los jóvenes, los matrimonios de la iglesia nos hacen la despedida, pero antes la costumbre era en la iglesia a él le pintaban como mujer, le disfrazaban de mujer y a ella como varón, así era. Y después le sacaban a pasear por el barrio. Bueno, la cosa que él se encargó de maquillarle a él y él, ¿a vos no? A mí nomás, a mí.
Parecía una loca yo. A tal punto que él no me quería tirar ni un beso. Pasaron como, no sé, una semana ya estábamos comprometidos, todo, y porque me pintó como una señorita, ¿verdad? Y después me dijo, bueno, me estoy cobrando, me dijo, lo de inglés de primer año, ¿verdad? O sea, él en su corazón seguía todavía recordando que le había aplazado la profesora de inglés por supuestamente. Esto cuento porque a veces nosotros, en nuestra cabeza, elaboramos un sistema de justicia que solamente nosotros sabemos, que solamente nosotros sufrimos, porque nosotros creemos que le condenamos a alguien, pero nosotros nos condenamos a nosotros mismos. Imagínense cuánto tiempo él vivió con esto de que algún día le voy a cobrar a Jorge. Dios no es así. Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios nos libra y Dios nos bendice, porque la justicia de Dios es una justicia de amor incondicional. Solamente que Él espera de nosotros que le sigamos, que le obedezcamos, que vivamos conforme a lo que Él dice. Amén. Amén. Oramos. Señor, gracias, porque tú eres fiel, porque tú eres misericordioso, porque tú eres justo, porque tú eres amoroso. Señor, sabemos que tú estás cerca y queremos que en nuestro corazón, Señor, lata, pueda bombear, pueda tener vida cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Decirle a que está a tu lado, Dios está cerca. A ver. Y mi corazón está cerca de Dios. A ver, decirle esto. Mi corazón está cerca de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor.